está en el abandono. O sea, Carmen está en el abandono en muchos aspectos. No hay un acompañamiento o una solución para la crisis que hoy está enfrentando la isla. No vemos que hay una colaboración, al contrario, tienen a la iniciativa privada en la lona. Tenemos un gobierno de ni te miro ni te escucho. Eso es lo que están haciendo. Eso nos lo decía Eliseo. El día que lleguen a estar donde tengan que estar, nunca se olviden de la gente que ustedes visitaron. En ciertos puestos o donde tomas decisiones importantes, sí es importante que sí estén preparados efectivamente. Es menos costoso encargarnos de la medicina preventiva que de un sistema que atiende las enfermedades cuando una población ya está enferma y que va a la alza. De los 32 estados, Campeche ocupa el lugar número 31 de desempleo. O sea, imagínate lo grave que es y que el gobierno que tenemos actualmente no proponga pues un plan para poder rescatar la economía del Estado. Ya no aparecen esos médicos con la unidad médica. ¿Por qué? Porque falta de mantenimiento, falta de voluntad para poder hacer las cosas bien. ¿Cómo es Los posible negocios, que las un empresas. municipio que le ha dado mucho a las finanzas del Estado y a las finanzas del país, hoy en día le estén pagando de esa forma? Te vas a hospitales más grandes, también hay carencias, no hay ni ventiladores, no hay elevadores. Una de las cosas que nunca voy a dejar de decir, un diputado local siempre tiene que estar en contacto con la ciudadanía y con los sectores para que puedas escuchar y de ahí retomar y poder legislar o tener tu participación en tribuna, porque al final somos la voz de la gente. Trabajar en donde se nos dé la oportunidad. Y si para mí hay una oportunidad, lo voy a tomar como al inicio cuando empecé en política. Es un reto más y lo voy a hacer con mucho profesionalismo. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Ciudadano Oropesa Podcast. Estamos en este capítulo como cada semana. Recuerde, aquí están nuestras redes sociales, las que siempre aparecen aquí abajo, para que se una con nosotros, se suscriba, nos dé like en estos contenidos y por supuesto nos comparta y también nos deje sus opiniones para mejorar cada semana y para llegar a más público. En este episodio me da mucho gusto poder platicar hoy, tener esta charla abierta con una figura nueva de la política, de Movimiento Ciudadano, la diputada Tania Domínguez Fernández. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos en este espacio del podcast. Gracias a ti, Gracias. Roberto. La verdad es que estoy encantada de que me hayas invitado y pues tener la oportunidad de platicar contigo y con tus seguidores. Oye, fíjate, bueno, vamos a hablar de los temas, por supuesto, de la política, porque esos programas ya son rumbo al 2027, ¿no? Y Claro. ahí estamos. Pero siempre que tengo la oportunidad de conversar con invitados con los que, pues es primera vez que platico, ¿no? Que tengo estas charlas, pues me gusta saber su origen, cómo vienen, cómo están formados. Entonces hago mi tarea, ahí reviso un poco. Y en tu caso estuve revisando y veo que traes una formación que no es muy usual, digamos, para la gente que se mete en política, ¿no? Que es una formación, incluso tú en tu perfil así te mencionas, ¿no? Científica, animalista Deportista. y deportista, así te identificas, ¿no? Sí. Entonces me llamó la atención, tienes esta formación científica, tienes el tema de químico, biólogo y parasitología, y tienes también una formación en biomedicina molecular, Tania. Sí, 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 sí. Entonces, pues no es muy usual que los investigadores, que la gente de ciencia den este paso a la política actuante, a la política pues, de territorio, a la política, pues política en unos meses será electoral y en campañas. A ver, ¿por qué Tania Domínguez Fernández, después de quemarte las pestañas en estas Sí, sí, materias sí, tan, sí. deciste, Complicada. sí, complicadas, primero, ¿por qué te decides formarte en esto? ¿Por qué te nace el de ser químico, biólogo, biomedicina? ¿De dónde te viene eso? De la formación científica, de Pues, fíjate ser que científica. me haces recordar mi infancia, Ajá. porque, y qué agradable espacio, ¿no? Donde se puedan tomar esos temas.
al final somos seres humanos y lejos de colocarte la envergadura de diputado o que tienes un cargo político, pues somos humanos, ¿no? Y digamos que mi sentido de ser científica nace porque yo quería descubrir la vacuna del SIDA desde pequeña. Desde pequeña me nació la idea, yo quiero descubrir la vacuna del SIDA. Y me acuerdo que cuando tenía 10 años en primaria, hasta mis amigas me llenaban mi libreta de, tú vas a descubrir la vacuna del SIDA. Y entonces, en ese sentido, empiezo mi formación en el área de salud. Digo, paralelamente también tienes algunos habilidades o cosas que son blandas, como por ejemplo me gusta también mucho pintar, también me hubiera gustado ser pintora, pero en realidad yo quería impactar en beneficio de temas de salud. De ahí nace el querer ser científica. ¿Y por qué el SIDA, si me permites preguntarte, por qué el SIDA? Porque en ese momento salían temas, o sea, a mí me gustaba leer, mis papás son maestros, entonces pues ahora sí que era como un hábito el estar leyendo o tener lectura a diario, y pues leía las notas a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, y en algún momento me salió el tema de los gorilas, que ahí había nacido el tema de este virus. Y empecé a leerlo. Y ahí me nació la idea de yo voy a descubrir la cura para el SIDA, porque en África empezó a hacer una epidemia en África. Y yo decía, ¿por qué tanta gente se muere con este virus si puede haber una cura? ¿Y cuál es la cura? Pues investigar, entrar a la parte científica. Hice mi licenciatura en química bióloga parasitóloga. Y mis papás siempre me comentaban, ustedes tienen que ser mejor que nosotros, hablando en todos los sentidos, personal, profesional, espiritual. Y entonces desde ahí te colocan el chip de que tienes que ir mejorando día con día, y proponerte metas y cumplirlas, etcétera, ¿no? Y nos decían, tienes que ser mejor que nosotros, esto quiere decir, no te quedes con la licenciatura, sigue estudiando, sigue preparándote, y opté por estudiar una maestría en biomedicina molecular y posteriormente un doctorado en infectómica y patogénesis molecular. ¿Y qué significa esto? Pues la ciencia básica. Doctorado en infectómica y patogénesis molecular. Nunca había escuchado esto. Es un departamento que existe en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico, de Ciudad de México. Y pues ahí básicamente lo que hace es que a través de la ciencia encuentras alguna solución a los problemas de salud pública. Hoy en día tenemos algunas enfermedades crónico-degenerativas que van a la alza, pero a pesar de que hay tratamientos, pues también surge la idea de digamos, fomentar la medicina preventiva, como por ejemplo el tener buenos hábitos en tu vida diaria. Entonces ahí estudiábamos enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, algunas enfermedades que tengan que ser con algún patógeno, ya sea bacteriano, viral, a través de un viroide, que hoy en día pues son palabras que en ciencia existen, ¿no? Y una vez que terminé la maestría, continué con mi preparación. ¿Tú estudias en el Politécnico? Ajá, soy egresada del Politécnico, mi formación con los posgrados. Y aparte existen, digamos que directores de tesis o sinodales que te impulsan a seguir preparándote. Tampoco es que yo solita haya tenido esta idea, ¿no? Entonces es un conjunto de las personas que te van acompañando y que te impulsan a que sigas avanzando, ¿no? Entonces, lo nuevo en realidad de Tania Domínguez es la política. Sí. Lo nuevo es la política, porque entiendo, a ver, llegaste a hacer investigación, estar en alguna, no sé, empresa o lugar, institución pública o privada de investigación. ¿Sí llegaste a ejercerlo esto? ¿Dónde fue? Otra situación que
te impulsan a aplicar tus conocimientos son los mismos formadores, los doctores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, los SNI, los famosos SNI 1, SNI 2, SNI 3. Y entonces mi director de tesis... Qué importante es este sistema para el país, ¿verdad? Sí, Digo, sí. a pesar de que lo han estado, en los últimos años lo han estado rezagando, sí, muchísimo. Y en todas las instancias federales hay recortes de presupuestos que definitivamente sí, hay una consecuencia en la sociedad a nivel nacional. Sí. Y bueno, regresando al tema sí, de la parte científica, mi director de tesis... me impulsó a aprender nuevas técnicas en el laboratorio y fui a hacer una estancia a la Complutense de Madrid. Aprendí técnicas moleculares, pues las recientes, y en ese sentido las apliqué en mi tesis, y ahí era como un valor agregado de, oye, tú ya aprendiste esta técnica, ahora capacítame a otras estudiantes, ya sea de maestría o de doctorado, nacionales o extranjeros, porque es como que lo último en la ciencia, vaya, en ese momento. Y así empecé como mis trabajos donde me daban la oportunidad para aplicar mis conocimientos. Después tuve la oportunidad de colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional para, digamos, acreditar y certificar un laboratorio de identificación de individuos a través de un banco de DNA. Entonces, pues aquí, en un ejemplo claro, puedes ver la importancia en donde se puede aplicar la ciencia. Sí, entraríamos en muchos detalles. No, es que es muy interesante. La verdad me parece muy interesante que traigas esta formación, porque además, y bueno, y saber que efectivamente no solamente te formaste y, como decían tus papás, te superaste, sino que también escuchar que lo estuviste ejerciendo, que te preparaste técnicamente. Entonces, es muy interesante para mí platicarlo contigo, porque esto quiere decir que estoy ante una persona que está metida en la política hoy, pero que trae una visión de otra parte muy importante para nuestra sociedad, que es este tema de lo que tú nos dices, ¿no? De la salud, que es este tema de la investigación científica, de superar tantos retos con base en esta preparación, que muchas personas, como tú lo hiciste, la logran, y qué bueno que ojalá sean muchos más los que logren prepararse en esos temas científicos, tecnológicos, que son que pueden ayudar a, como decías, en el tema también de identificación por DNA. México, que tiene una cantidad de temas donde necesita... Por eso te decía, entraríamos en detalles pues muy complicados. Sí. Hay muchos desaparecidos a nivel nacional. Y bueno, pues vemos que no hay una solución a esto. Mucha gente no ha logrado encontrar pues a sus seres queridos, ¿verdad? Que es un tema muy complicado y muy sensible. Y ahí es donde deberían de estar las autoridades pues haciendo su trabajo. Retomando el tema, también en la iniciativa privada hay muchos temas que aún no se han estudiado. Por ejemplo, recuerdo que cuando estuve en Palizada, que ahí hay una especie de cocodrilo, la gente me comentaba que al tomarse la grasa del cocodrilo podían aliviar algunas enfermedades como el asma, por ejemplo. Y en ese momento yo me acordé, tiene sentido que los habitantes de Palizada tengan este conocimiento empírico al final, porque lo relacioné con una investigación que hice en la iniciativa privada con un extracto de leucocitos del cocodrilo. No sé si has escuchado del factor de transferencia. No. Bueno, ese es un medicamento o un liofilizado de la sangre de cocodrilo que sirve precisamente para muchas enfermedades como el cáncer, como enfermedades respiratorias. Ayuda a potencializar tu sistema inmunológico. Entonces, de ahí es que, como dices, o sea, tienes otra integración de la formación para poder dar soluciones, pero no solamente eso, sino explicar el por qué sucede. En la iniciativa privada, ¿dónde estuviste particularmente? ¿Fue un laboratorio? En ese momento era un laboratorio que sintetizaba
liofilizado o este extracto Del de cocodrilo. cocodrilo. Obviamente hay permisos, o sea, Ujú. lo patentaron ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Se llamaba Bioexport en ese momento, esta empresa. Obviamente, posteriormente se fue desarrollando eh, esta farmacéutica, porque también hacían de humano, también hacían de cerdo. Y bueno, a mí me tocó analizar esos extractos para ver por qué ayudaba a tantas enfermedades. Incluso llegaban a haber investigaciones de que pacientes con VIH Ujú. se volvían pues en condiciones normales. ¿Me O sea, se explico? eliminaba la presencia del Del virus virus, a o por lo menos cero. lo controlaban, Ok. porque al final un paciente con VIH no se muere de VIH, sino Ujú. porque su sistema inmunológico se debilita y le da entrada a otros patógenos, a otros microorganismos patógenos. Tania, eso me lleva, fíjate, el que tengas esta importante formación me lleva a preguntarte algo hoy. Si hay algo que seguramente tú lo tienes muy claro, que preocupa a nuestro país, es lo que está pasando con el sistema de salud. Sí. Y sí es cierto, los hospitales están mal, las medicinas, el abasto, por supuesto, no están como deberían. Pero digo, la visión científica de ver los retos de nuestro país globalmente, y tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Enfermedades, nuevas epidemias, además del SIDA, ¿no? Que del VIH, pero la diabetes también. Ujú. Pero bueno, algunos años lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que es un virus que de repente ahí son nuevos y no tenemos Son defensa. cepas que van Es mutando y exactamente. que la vacuna que hoy existe, si muta, ya no, la vacuna ya no es eficiente y tienes que volver a Ujú. sintetizar pues otra vacuna. ¿Cuál dirías tú, perdón, que es el mayor reto globalmente de salud que tiene nuestro país hoy? Y por supuesto Uf, Campeche, que no está exento. ¿Cuál sería tú, desde esta visión científica más híjole. global, cuál dirías que es? A ver, aguas, hoy estamos centrados en los problemas que tenemos estructurales, en los problemas que tenemos de medicamentos, pero ¿qué no estamos viendo con esa mirada científica? ¿Qué no estamos viendo que en los próximos años tú dirías, a ver, cuidado, esto está creciendo muy alarmantemente y tenemos que ponerle todo el ojo encima? ¿Tú qué consideras que sería Pues para eso? primero hay que recordar que las enfermedades son multifactoriales, o sea, no le puedes eh, identificar un solo factor, son multifactoriales. Si nos enfocamos a las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, eh, quizá tengas un fondo genético o estés predispuesto porque mamá o papá lo padecieron o los abuelitos lo padecieron, pero va a ayudar mucho el que tú tengas buenos hábitos y que puedas detener, no en un 100%, pero sí retardar algo, pues para que tú te desarrolles esta enfermedad teniendo buenos hábitos. De ahí es que nace la medicina preventiva. Desafortunadamente el sistema de salud aquí en México y en todos los estados, la atención se da, pero cuando el paciente ya está enfermo, lo que implica un mayor pues costo, porque Ujú. atiendes a una población enferma, Y tanto más para el enfermo no. como para el Estado, ¿no? Sí, 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 porque el Estado es el responsable de dar este servicio público, Ujú. este servicio de salud público. Sin embargo, te digo, el sistema de salud aquí en México va para una población enferma. No se están asumiendo para un sistema que prevenga las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que le enseñes al ciudadano desde algo tan sencillo el campañas de prevención, por ejemplo. Ahí entran las vacunas, ahí entran las pláticas de cómo tener buenos hábitos, de incorporar el deporte, que es otro aspecto muy importante para que uno no desarrolle obesidad, que va de la mano con la diabetes, que va de la mano con la hipertensión, que va de la mano con los daños en el riñón. Entonces, definitivamente
todo está conectado. Yo siempre he dicho que en todos las áreas están conectadas de manera directa o indirecta, y tarde o temprano pues se van a ver las consecuencias, ya sean buenas o malas. Entonces hay que tomar mucha atención para fomentar la medicina preventiva, y créeme que no es menos costoso encargarnos de la medicina preventiva que de un sistema que atiende las enfermedades cuando una población ya está enferma y que va a la alza. ¿Por qué? Porque no estás previniendo que no se desarrollen estas enfermedades Sí, como porque la diabetes. ahí los que ganan con el sistema que tenemos hoy, ¿no? Con el modelo de salud que tenemos hoy en nuestro país, Ujú. los que están ganando hoy Las son las farmacéuticas. farmacéuticas, son estas grandes empresas, o sea, las que tienen las grandes patentes, las que están Sí, haciendo sí, las... sí. Sí, es cierto, es muy bueno que lo hagan las grandes investigaciones, lo vimos con el COVID, por ejemplo, como En, en se- en, dos men- años, en seis en meses seis ya tenían meses, una vacuna, sí. cuando en el laboratorio, o sea que yo cuando estaba estudiando, pues ahí te das cuenta que no es tan rápido que tú tengas resultados para que puedas solucionar un problema de salud como el cáncer, como eh, alguna enfermedad genética. O sea, la ciencia básica es complicada porque es a prueba y error. Ujú. Tú tienes una hipótesis de lo que pudiera explicar el por qué cierta enfermedad, y bajo esa hipótesis desarrollas un diseño experimental, lo ejecutas, analizas resultados y digamos, los analizas en lo que hay a nivel internacional. Por eso es que se hacen artículos con evidencia científica. Y entonces comparas tus resultados con los que se obtienen en otros laboratorios a nivel internacional. Y de ahí, pues, Ujú. es cuando surgen las vacunas, cuando surgen algún medicamento para poder resolver alguna enfermedad, o tratamientos para poder resolver alguna enfermedad. Por eso es que cuando sucedió lo del COVID, estas vacunas se unieron a nivel internacional Como varios nunca. equipos científicos para poder obtener vacunas que pudieran contrarrestar el COVID. Desafortunadamente, pues en ese tramo hubieron varios pérdidas de vida económicas. Entramos, los que no fallecieron de COVID, pues entraron algunos problemas incluso hasta psicológicos. O sea, por eso digo, todo tiene que ver, tarde o temprano afecta. Por eso es que sí es importante que el sistema de salud aquí en México, pues nos enfoquemos en prevenir estas enfermedades. Sí, pero te digo, hoy realmente, y qué bueno que existan estos grandes avances en la medicina y Científicos. científicos e investigación. Digo, efectivamente lo vimos con el COVID, como en un lapso de 6 meses, un año, ya teníamos tantas vacunas y eso, y no hubiera sido posible si gobiernos y esas grandes empresas pues no hacían el trabajo que tenían que Y hacer, ahí ¿no? entiendes la importancia de la colaboración. Sí, las grandes universidades, los Ujú. gobiernos más poderosos, Así todos es. tenían un Granito. enemigo común, que era Así es. este Este coronavirus virus. que estaba y acabó desafortunadamente con Muchas millones. vidas, sí. Y aquí en México cerca de 1 millón de personas Sí, 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 perdimos. sí. Cuando aquel doctor muerte, recordemos, ¿no? Que dijo que si había un escenario catastrófico eran 60,000 personas fallecidas, algo así. Él anunció eso, ¿no? Que eso ya sería catastrófico. Imagínense, terminamos con casi 1 millón de personas fallecidas y pasará a la historia negra este hombre López Gatell. Pero bueno, eso ya es otra. No, sí es la verdad, ¿no? Mira, Fue una cosa terrible eso es que fíjate que que hizo. derivado de lo que acabas de decir, eh, me parece oportuno decirte que en ciertos puestos o donde tomas decisiones importantes, sí es importante que sí estén preparados efectivamente. Y este doctor que mencionas estaba preparado, pero no tenía la sensibilidad o los valores o los escrúpulos para poder desarrollar un resultado
con conocimiento, pero con mucha humanidad. Y entonces, mientras no estén... Nada más cuando dijo que López Obrador no se contagiaba, sino que él tenía no tenía poder de contagio, sino poder moral, de fuerza moral. O sea, Es que a cosa veces... que salía. Sí, sí, Y luego sí, sí. delante de él salía el presidente con sus escapularios, con sus detentes y Sí, sí, y sí. decía así, o sea, ¿cómo puede este hombre De pena ajena. que es un científico estar en eso? O sea, Sí. no sé, tú qué pensabas cuando lo veías, no sé, como científica, esa parte de la Desafortunado. pandemia que aparte diario Ujú. nos la recetaban, ¿no? En esas Sí, sí, sí. conferencias, que bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que muchos lo recordamos Sí, y y fue terrible, ¿no? sí fue muy terrible, o sea, no, ahorita te puedo decir que no había familia o contactos que no hubiera perdido a alguien a causa de COVID. Entonces fue muy triste. Y los que no fallecieron tuvieron efectos colaterales pues en su, Ujú. a nivel orgánico, vaya, y a nivel mental también se desarrollaron otras enfermedades. Hay personas que quedaron, digamos, un poco debilitadas El de... llamado COVID largo que le decían Ajá, algunos, ¿no? exacto. Sí. Sí existe eso, sí Es que está. son efectos colaterales, así como los medicamentos que luego desarrollan efectos colaterales o secundarios, pues también en las enfermedades, claro. Sí. Oye, Ujú. qué padre poder platicar contigo de esto, porque creo que son cosas que no todos los días tenemos la oportunidad de decirle a a la sociedad, oigan, superemos esas etapas, ¿no? Hay que prevenir, hay que cuidarnos, Sí, ojo, no el tener el dinero para comprar el medicamento más fuerte nunca va a ser lo mejor. Traemos este modelo donde los que están ganando mucho dinero son otros, pero los pacientes y la sociedad sigue padeciendo y el Estado pues tampoco está haciendo bien todo su trabajo. O sea, qué bueno que platicar contigo de esta óptica, ¿no? Y que tú también nos ayudes a hacer este análisis de hay que darle la vuelta a esto. Y hay que sí. hacerlo pronto, además, Sí, porque el fíjate, tiempo nos está ganando con así muchas es, así enfermedades. es, sí, sí. Sí. Fíjate que uno de yo creo que el modelo sí se presta para que pudiéramos ejecutar el tema de la medicina preventiva. O sea, el modelo me refiero, no sé si has escuchado de las PARPs o Las... las eh, promotoras o agentes promotores de salud rural, No, que no. son unas siglas. Yo todo lo apunto, o sea, Ajá. yo me siento con la gente, con los sectores, y aquí en esta libretita apunto Ahí todo. está, la libretita naranja Sí, de o Tania. sea, mi agenda, o sea, yo aquí apunto todo. Las PARS. PARPs, que son los PARS. PARPs, que son los PARS. promotores o agentes rurales de salud. Ok. Esa es Esos, una figura sí, de pero es salud pública. sí, Ok. es la unidad, digamos, más pequeñita del sistema de salud que tiene el contacto cercano con las comunidades, ujú, Ujú. que pertenecen pues al IMSS Bienestar. Hay un cierto porcentaje que siguen dependiendo de IMSS Bienestar y otras que siguen dependiendo directamente de la Secretaría de Salud aquí en Campeche. Ok. Pero son rurales. Ujú. O sea, entonces esos tendrían que ser las principales que apliquen la medicina preventiva, porque están en contacto directo con el ciudadano, sobre todo en comunidades lejanas, Sí. de poder tener una atención Pero ¿cómo de son segundo estas nivel o tercer promotorías? nivel. Cómo son específicamente? ¿Cómo se conforman? Es una persona de la propia comunidad que le dan una capacitación. Claro, ahí deberíamos de mejorar en la capacitación, porque yo he tenido reuniones con las PARPs y me comentan no tan orgullosamente que solamente les dan una capacitación de primeros auxilios. Me explico. Ujú, Entonces, ujú. si ya alguien que de manera voluntaria, pues se presta para poder atender esa unidad o son las casas de salud. No sé si también las has Sí, escuchado. como no, eso sí Casas es de más salud. frecuente, ¿no? Que Ujú. en los pueblos En están las activas, casas de ¿no? salud existe un par. Ajá. Ujú. Y a ellos les dan una capacitación de primeros auxilios.
Sin embargo, pues obviamente no tienen la preparación pues para dar una consulta como un médico. Entonces, de manera mensual, va un médico Ujú. a atender esa casa de salud con una unidad médica, pero ¿qué crees? Ya no aparecen esos médicos con la unidad médica. ¿Por qué? Porque falta de mantenimiento, falta de voluntad para poder hacer las cosas bien, cuando pues como tú mismo lo has dicho, o sea, la gente eh, no se le está dando el trato digno en temas de salud y en muchas otras áreas, pero el Pero tema de fíjate, salud, esas cosas que ni siquiera a veces tenemos de referencia, como eso que nos dices de estas parks, que son, que los están en el medio, los promotores rurales promotores rurales, de salud. que están ahí y a veces no tenemos ni siquiera la referencia de que ahí están estas personas, no están, son parte del modelo, no las estamos capacitando ni aprovechando como deberíamos para la Y prevención, pero ahí están ahí y ahí lo están. tienes anotado tú, Sí, sí, ¿no? deberían de darles una capacitación pues más amplia, más completa, y no solamente eso, sino que lleguen el personal médico, tal vez no lo puedas tener pues todos los días, Ujú. pero sí que venga o que vayan de manera puntual cada 15 días, por lo menos una vez al mes, que te apuesto que no sirve de mucho. O sea, a veces fíjate que hasta el mismo personal médico, las enfermeras, pues se saturan y únicamente van a dar el servicio o van a dar su tarea, pues con lo que tengan. Ujú. Pero si no les das las herramientas, si te vas a hospitales más grandes, también hay carencias, no hay ni ventiladores, no hay elevadores, no hay análisis clínicos, no lo hay. La gente va, ¿sabes la importancia de los análisis clínicos? Entran en la medicina preventiva. Médicamente te dicen, tú tienes que hacerte por lo menos 2 análisis clínicos al año, tu biometría hemática, tu química sanguínea, para que tú estés monitoreando tu glucosa y todos los elementos químicos que contienen una química Sí. sanguínea. Solamente así tú puedes ir monitoreando si tú estás bien de salud y no estás propenso a desarrollar diabetes, Ujú. etc, etc. O sea, Y sería entonces, más rentable claro, invertirle a ese a la tema medicina de los preventiva, análisis, a que la la gente medicina tenga, preventiva. que tenga ahora sí que pues la costumbre de estarse checando Ujú. con sus laboratorios. O sea, sería Si tú mucho más eres una rentable apostarle a eso medicina preventiva, que ya atender a alguien que a llegó una muy población mal enferma, contigo. tengo la plena certeza que el gobierno gasta más en un sistema de salud que atiende a una población enferma que prevenir para que no se trates por lo menos en cierto porcentaje prevenir estas enfermedades que hoy en día van a la alza y que son, pues hay mucha mortalidad con estas Sí. enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, van al médico. Otro dato importante es que la gente va cuando ya se siente enferma. ¿Por qué? Porque no existe la información hacia el ciudadano de, oye, ve a checar, o mira, existe esta campaña, eh, tal vez en temas deportivos. Antes la función, o por lo menos allá en otros estados, sí hay, por ejemplo, programas donde motivan a la gente, tal vez los fines de semana, a que haya actividad deportiva, que corran maratones, actividad aeróbica para las mujeres. O sea, ahí es tarea del gobierno inculcar eso en el Ujú. ciudadano, paralelo a las campañas pues que te chequen ¿cómo se llama? Se me fue, tu presión arterial, que te chequen tu glucosa. Hoy ya nada más te pinchas Ujú. y ya te dicen cuánto tienes de glucosa a través del Sí, glucómetro. claro. Entonces, no debería ser complicado, simplemente es que hace falta la voluntad de hacer las cosas bien.
Pues ojalá, de verdad, ojalá, porque yo sí creo que ese es el gran reto del mañana para tener un país más saludable y donde ya no es que no nos estemos quejando, porque hay que levantar la voz siempre que vemos injusticias y cuando no hay una buena atención, no hay buenas condiciones en el sistema de salud, hay que decirlo, ¿no? Pero Ujú. el fondo de esto es mucho más grande que Sí, solamente fallen los hospitales o fallen las medicinas. Es que nuestro, nuestro modelo de que modelo. estamos Ujú. aplicando de salud, andamos dos pasitos atrás, ¿no? O tres pasitos atrás andamos de esto porque lo que tenemos que hacer es prevenir Así es. y bueno, a algunos ya de repente nos va alcanzando con la edad, ¿no? Porque, no, sí es la verdad, te lo digo, o sea, porque yo he platicado con amigos que te dicen, oye, ¿sabes qué? Chécate, no, atiende esto, porque, y yo les digo, yo en mi caso particular, digo, yo me siento bien, de repente, puede ser que ando medio un achaque y Es eso, que a pero veces hay luego les conocen como enfermedades silenciosas, o sea, sí, sí, no lo sientes de repente ya cuando tienes el síntoma y a veces es un poco tarde. Por sí, ejemplo, ahí está pues los cáncer. sí. El cáncer realmente por eso es que se divide en etapas, etapa uno, etapa 2, 3, 4. Y entonces a veces la gente se da cuenta ya hasta que tiene, pues, se encuentra un bulto, se encuentra de repente ahí sí, Sí, ya un tumor. un tumor, Y, exacto. y, y bueno, y te decía el comentario, te dicen, bueno, y yo creo que suena lógico, ¿no? Cuando me decía alguien, no, es que haber cuidado, porque la edad te va a ayudar hasta cierto punto. Tu edad te va a ayudar, la juventud te va a ayudar, la resistencia del cuerpo te va a ayudar hasta cierto punto. Pero una vez que cruces ese umbral, todo lo que tu sistema estuvo resguardando durante tanto tiempo que no te atendiste eso, que no preveniste eso, te puede caer de golpe y te vas Es muy que, rápido, es ¿no? que nosotros nacemos con un sistema de reparación del DNA porque estamos expuestos a muchos temas ambientales y también, como te digo, hay un fondo genético que tú tienes, que yo tengo y que todos tenemos, porque es una herencia, ¿no? Entonces, si tú ya naces en tu fondo genético, que tu papá tiene diabetes, tú tienes un alto porcentaje de posibilidad de que desarrolles diabetes. Ujú. Pero si no haces ejercicio, si no tienes buenos hábitos alimenticios, definitivamente ese porcentaje aumenta todavía más. Por el contrario, si a pesar de que tengas el fondo genético para desarrollar diabetes o hipertensión, pero te cuidas, cuidas tu alimentación, tus horas de sueño, eh, qué alimentos Ujú. ingieres, Claro. Y no los grasas, excesos los también, ¿no? excesos también, El el alcohol alcohol, es sí, 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 malísimo, sí. malísimo. Entonces definitivamente, pues vas a, Diablos. me explico. Sí, sí. Entonces, eh, está en uno y también en las personas que estén ocupando eh, lugares donde se toman decisiones importantes en colaborar por el bien del ciudadano. O sea, Sí. no, qué puede eh, representar económicamente el que existan campañas de información? Yo creo que no es mucha la inversión. No, se gasta O sea, mucho más en en cuantas cosas, ¿no? medicamentos Sí, por y en supuesto. otras cosas. Sí, sí, sí. Que antes habían campañas Exacto. muy Éramos felices fuertes. y no lo sabíamos. Es que antes habían campañas muy fuertes yo recuerdo esta muy famosa del Vive sin drogas y no, o sea, y el Estado tenía otras del gobierno, Sí, sí, pero sí, de sí. repente algo, De repente algo, dejaron de existir. algo pasó. eh, ¿Y qué pasó? Que el dinero se fue para otro lado, ¿no? Entonces, sí, y bueno, bueno, te decía el sí, sistema de reparación. sí, A sí, sí. medida que tú avanzas con los años, ese sistema de reparación del DNA se debilita. Entonces ya no tienes la capacidad en términos simples, de poder reparar los daños del sol, por ejemplo,
los daños del tabaco. Que eso que dices del sol, cómo han crecido las enfermedades de piel. Sí. Que mucha gente, de verdad, que he estado escuchando enfermedades de piel que antes no escuchaba tanto, entonces, pues no sé, yo creo que algo está ocurriendo también. Hay muchos ahí, ¿no? cambios, Muchos cánceres de piel y esos, que ahora que lo mencionas, sí es cierto, está levantando muchos de estos casos. Y es que a lo mejor estamos perdiendo estas capacidades de nuestro cuerpo por los hábitos de nuestro sistema. Estamos perdiendo ya esas capacidades que nos ayudan, ¿no? El fumar, no sabes cuánta radiación estás ingresando a tu cuerpo. O sea, son altísimas temperaturas cada vez que inhalas el tabaco. Entonces imagínate todo lo que le estás metiendo a tus pulmones, a tu cuerpo. Obviamente va a repercutir. Por ejemplo... ¿radiación? Sí, ¿así? radiación. Sí, altísimas temperaturas. Voy a terminar asustado en este... me está haciendo mi productor, ¿no? Sí, pero sí. ¿Radiación? Sí. O sea, por ejemplo, si nos vamos a las culturas como Japón, Corea, que ahí toman la sopa pero, o sea, muy caliente, o sea, hirviendo, allá hay altos índices de cáncer de esófago. ¿Me explico? Entonces, las altas temperaturas directas a tu cuerpo, de manera constante, casi como un hábito, definitivamente que desarrollas enfermedades. Por eso hay que evitar el cigarro. Sí, el alcohol, el cigarro. Mejor respiren, inhalen y exhalen. Sí. Porque eso es lo que haces con el cigarro. Haces sí. Y exhalas. Eso es lo que haces. Y a veces ya lo tienes aquí, estás platicando, ya más tienes el cigarro acá y estás, según tú no estás haciendo, ¿no? Pero todo el sistema de respiración está hay otros contaminándose. Hay otros estudios que las personas que acompañan a un fumador activo también desarrollan estas enfermedades. Sí, los fumadores pasivos, ¿no? Exacto, entonces definitivamente aquí estoy escuchando ya que los estás contaminando. Las quejas, sí. Pero bueno, aquí es incorporar buenos hábitos, cuidar tu salud mental y creo que puedes tratar de tener un buen estilo de vida. A practicar algún deporte, cuidar tus pensamientos, en la medida de las posibilidades, pues quien pueda ir al psicólogo también está bien, porque esto no es va a quien está loco o a quien se le zafa un tornillo, no, es cuidar tus pensamientos y elegir los que sean los más positivos, pues para que puedas salir más adelante de todo el ruido que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, pues siempre se dijo desde los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Siempre se ha dicho, esa era la base de la filosofía. Mente sana en cuerpo sano. Oye, ¿y por qué te fuiste a la política? Digo, escuchándote, y con todo esto que traes, decía que encontré ahí, pero creo que ya me aclaró que no era ella. Encontré también una homónimo que es psicóloga, pero ya me explicó Tania que no era. Pero bueno, también la hacemos, también la hacemos de psicóloga. Ya nos estás terapiando para dejar de fumar, pero bueno, y gracias, porque es un malísimo hábito. Pero bueno, ¿por qué la política? O sea, es la verdad, o sea, en serio, escuchándote que traes esta formación y que traes esta manera de expresar cosas en tu ámbito, por supuesto, con la preparación que tienes, a ver, ¿por qué una persona como tú de repente decide en el 2020, 21? La primera vez que recuerdo que te vimos en Carmen, Ciudad del Carmen, porque eres carmelita, y estabas en un proyecto de redes sociales progresistas. Era un proyecto... Ahí fue la primera vez, pero ¿por qué decides no seguir por esta línea de la investigación, de donde tú estabas, de la investigación de este ámbito de científico, ¿no? Que debe ser, no lo sé, yo me imagino que debe ser muy redituable, debe ser muy rentable para alguien como tú, que pues, tiene ya la licenciatura, la maestría, el doctorado, en Politécnico, en un nivel muy bueno, en España, en un nivel muy bueno, pues ya debe ser rentable seguir en esa línea de la investigación, ¿no? Sí, o sea, ya estás en el camino. Lo sigo haciendo, yo sigo
colaborando con algunos doctores del Sistema Nacional de Investigadores en reviews o artículos científicos a nivel internacional. Seguimos colaborando, eso no lo he dejado. Pues así es la vida, o sea, la vida te sorprende y hay que tomarlo con la mejor actitud y la madurez que se requiere, pues, para salir avante de esta vida que a veces se torna complicada. Cuando yo decido participar en temas políticos, yo lo veía más que política, yo lo veía más como temas sociales, porque al final, como dice el Politécnico, la técnica al servicio de la patria, o sea, tus conocimientos los tienes que poner en acción y servir. Y es un tema ¿Qué institución el Politécnico, verdad? Sí, ¿Qué institución grande para el país es el Politécnico Nacional? Sí, de verdad. Sí. Se habla mucho de la UNAM, de repente, ahora que pasó lo de los exámenes, y de repente del Poli no se habla tanto, pero qué institución importantísima es para México el Politécnico. Sí, verdad. O sea, son casas, casas de estudiantes que representan, pues, lo mejor el de conocimiento México. A nivel nacional, a nivel Latinoamérica, el que muchos jóvenes salgan preparados y que salgan con esa seguridad profesional, definitivamente tienen más áreas de oportunidad. Ahora, que el gobierno tenga estas áreas de oportunidad, pues definitivamente es una gran tarea, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esos jóvenes que deciden prepararse y que le ponen todo el ímpetu, que le ponen toda la pasión a algo que les gusta, prepararse, ser más intelectuales, ser más capaces? ¿De qué les sirve que salgan formados si no va a haber pues una bolsa de trabajo esperándolos? Y de hecho es lo que he visto con los jóvenes. A veces salen o se desvían, no finalizan sus estudios porque ven que la situación está difícil, o estudian o trabajan. Pero también es falta de información, porque existen becas. Yo fui una alumna becada. Por estudiar un posgrado te becan, y entonces pues eso te motiva aún más a concluir tus estudios. Pero a veces los estudiantes no saben, piensan que terminas de estudiar tu licenciatura y ahí te tienes que ir a trabajar. Entonces es una falta de información, falta de colaboraciones también de la escuela. Aquí todas las áreas deben de salir adelante haciendo colaboraciones y convenios, desde la parte privada, el gobierno y los ciudadanos organizados. Sí, entonces, como en los grandes países desarrollados, así se han desarrollado, ¿no? Así es. Educación, inversión en educación, gobiernos metiéndole a las universidades todo lo que no nos imaginamos que le meten, las grandes empresas metiéndole a las universidades todo lo que no nos imaginamos que le meten, y después, ¿por qué? Porque saben que de ahí puede salir el científico o la científica que va a inventar la próxima gran, o va a lograr la próxima gran hazaña tecnológica científica de lo que ellos están buscando, ya sea que sean los tigres asiáticos, o sea que estén en la India, ¿no? Donde están saliendo los nuevos grandes genios de la informática, o por supuesto Estados Unidos, que no ha dejado de ser la gran potencia. Ahí va de la mano. Así es. Y aquí, para que una nación se desarrolle, necesitamos de eso que acabas de mencionar: la iniciativa privada, ciudadanos organizados en busca de un bien común, y el gobierno definitivamente. Pero pues aquí no vemos eso, no vemos que hay una colaboración, al contrario, tienen a la iniciativa privada en la lona, y eso me hace recordar la situación de Carmen. Sí. Entonces, gravísimo, ¿no? Lo que está pasando ahí, ¿cómo es los posible negocios, que las un empresas, municipio que le ha dado mucho a las finanzas del Estado y a las finanzas del país, hoy en día le estén pagando de esa forma? Ahora sí que con total cero empatía, con total pues no me importa. Tenemos un gobierno de ni te miro ni te escucho. Eso es lo que están haciendo. Sí, cuando inició la legislatura, recuerdo que fueron ustedes a Pemex a tener una reunión. Sí. Cuando estuvo Tania, tu togaya Tania González aquí, también le pregunté, ¿fueron aquella vez a Pemex a tener una reunión?
Ahora recientemente, al Senado llevaron a la gente de Carmen, a los empresarios de Carmen. Sí, sí. Sé que han estado cerca de las reuniones de los empresarios con Pemex. Desafortunadamente, ni el anterior director, que estuvo terrible además, que Víctor ya lo terminó Padilla. terrible, ¿no? Ya sabemos cómo Sí, sí. su tema ahí de violencia terrible. Pero pues tampoco hemos visto con el nuevo, claro, si hay un avance. Bueno, ustedes que están ahí cerca, no lo sé, ¿hay alguna esperanza? Primero permíteme compartir cómo nace pues este tema en tribuna. Una de las cosas que nunca voy a dejar de decir, un diputado local siempre tiene que estar en contacto con la ciudadanía y con los sectores para que puedas escuchar y de ahí retomar y poder legislar o tener tu participación en tribuna, porque al final somos la voz de la gente que representa a un cierto número de personas. Ellos son los que, por ellos estás en el cargo. Uh-huh. Entonces, no puedes estar legislando o participando en tribuna de manera improvisada, inventándote cosas que la ciudadanía no necesita. Entonces, es súper importante y eso nos lo decía Eliseo. El día que lleguen a estar donde tengan que estar, nunca se olviden de la gente que ustedes visitaron. Que te acuerdes de doña Marta, que no le llega cliente en su senaduría, que te acuerdes de Juan, que no tiene un trabajo, que te acuerdes de Luis, que lo acaban de despedir y que está buscando una oportunidad, o que te acuerdes del señor Ramiro, que pues no puede cambiar su silla de ruedas y que está esperando a que lo apoyen. Entonces, esa es la filosofía de Liceo, que nunca te despegues de las colonias y de esa gente que confió en ti y que te apoyó. Ahora, para que vaya de la mano esas demandas genuinas de la gente y justas, tú tienes que escuchar y pasar lo que escuchas en las colonias al Congreso. Y los avances que hay en el Congreso, informarle a la gente, a las colonias. Por eso es que yo digo, la colonia al Congreso y el Congreso a las colonias. Y esa es una forma de comunicar y esa es una forma de decirle al ciudadano, te estoy representando y tu demanda la estamos trabajando. Y así llegaron con el tema de empresarios. los empresarios. Pedro Armentía, que es nuestro coordinador de bancada, antes de empezar a tomar protesta como diputados, nos dijo, a ver, denme sus agendas, porque quiero decirte que aquí trabajamos de una manera organizada, de una manera, pues, con una agenda preparada. Y entonces nos comentó, necesito que me digan qué es lo que quieren trabajar, sus banderas, sus causas, y yo me encontraba con situaciones ya sea que me mandaran mensaje las madres de familia o conocidas de las colonias, despidieron a mi esposo. O me iba a caminar a las colonias, oiga, doctora, no puede darle trabajo a mi hija, se acaba de quedar sin trabajo. Oye, doctora, fíjate que tengo ya más de 3 meses que no me han pagado. Digo, y algo está pasando. Y eso estoy hablando en el 2024. Sí, que ahí fue el 2000. Septiembre. Fue el primer año donde se acaban los pagos de todos los trabajos octubre, que habían facturado las empresas. Septiembre, ¿no? Octubre fue cuando yo recibía más mensajes o de manera directa o a través de mi celular de que algo estaba pasando definitivamente. Y otro tema es que uno de los sectores que pues caracteriza a Carmen es el sector empresarial. Y también me comentaban, ¿saben qué? No nos están pagando. Y sobre todo yo alzaba la voz y sigo alzando la voz por esos empresarios locales que tributan aquí en el estado, no aquellas grandes empresas que tienen los contratos directos con Pemex, que de manera indirecta también se veían beneficiados con los posicionamientos en tribuna acerca de los impagos de Pemex. Porque te dabas cuenta que toda la cadena productiva se veía afectada y la economía de Carmen en declive, en depresión se dice. Entonces,
los primeros afectados pues son los emprendedores. Y yo decía, desde la señora que vende marquesitas hasta el empresario más grande se ve afectado con esta falta de pagos de Pemex a los proveedores. Entonces es un tema complicado. Hoy si ves las noticias, las empresas grandes les pagan, ¿sí? Sí, vi de manera paulatina, de manera selectiva. Es esta de Protexa, ¿no? Que ahí tienen la manifestación del plantón y parece que ni para atrás ni para adelante, ¿no? Eso es mira, hay que ver, lo hay que ver complicado. los temas desde el lugar, vaya, de cada uno de los que se ven afectados. Porque si tú escuchas a un empresario grande, pues también se tiene que administrar, ¿no? ¿Para dónde va a mover lo que le acaban de pagar? Claro, no es justo que otros estén pagando por eso, como las empresas pymes. Me explico, que son las que están ahí en Carmen. Entonces, hoy en día sé que esta empresa no le ha pagado como a 10 empresas locales. ¿Y qué es lo que el efecto o las consecuencias? Que empiezan a despedir empleados, empieza a haber recortes también Sí, de los propios salarios, de los ¿no? salarios. Por supuesto, sí, sí. A veces me escuchaba hace 3 meses un señor que también se me acercó precisamente con uno de los programas que tengo ahí en las colonias. Doctora, no me han pagado en 6 meses, no sé qué hacer, porque tampoco lo puedo dejar, porque tengo la esperanza de que me van a pagar pues todo lo que me deben, y la empresa me da el coche como garantía de que pues ahí hay algo, ¿no? Pero, o sea, ¿te imaginas el estrés y la incertidumbre en la que están viviendo muchas familias ahí en Carmen? Y entonces dices, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno municipal? Que se supone que es el representante de Carmen, de la isla, y que abogue, que gestione, que abra lo que se tenga que abrir, la ruta crítica que se tenga que hacer. Incluso que precisamente, ¿no? Yo pienso que hoy, cuando en Carmen se vive una crisis económica que ya está siendo social, ¿no? Es que, como pues te digo, lo que necesita la gente es acompañamiento también, ¿no? Sí, Bueno, sí, en sí, tu caso, que eres diputada, pero también en el caso del representante del municipio, que puede ser el regidor o el presidente municipal, no lo sé. A veces el sentir que estás solo en la lucha, en la falta de acompañamiento ante algo que tú valoras como una injusticia, porque además, pues esta gente que están despidiendo ya lo trabajó, Sí. ¿no? El fondo del tema es que le trabajaron a la empresa hace 2 o 3 años y Siguen esperando el pago, ¿no? Entonces, sí es un sufrimiento. Sí, es un tema complicado. Es un sufrimiento. Yo veo que aparte de otro tema, por supuesto, para preguntarte es que te metes a la política, decías, con esta idea de poner tu preparación técnica como un servicio social, pero también viniendo de un lugar que está sufriendo tanto como está sufriendo ahorita Carmen, el tema económico, el tema social, el tema de seguridad. Es que como te digo, todo está conectado de manera directa o indirecta. El hecho de que haya mayor desempleo, oye, de los 32 estados, Campeche ocupa el lugar número 31 de desempleo. O sea, imagínate lo grave que es, y que el gobierno que tenemos actualmente no proponga pues un plan para poder rescatar la economía del estado. Pues, ¿de qué me estás hablando? ¿De una falta de sensibilidad, una falta de preparación, falta de voluntad política? Y claro que eso indigna, claro, por supuesto. Hoy en tu esencia como Carmelita, no como diputada ni como... Bueno, sí, bueno, como diputada, porque obviamente es el cargo que representas, pero en tu esencia como Carmelita, si tú tuvieras que decirme hoy, a ver, Roberto, yo defino la situación actual de Carmen de esta manera, como Carmelita, ¿cómo la siento? Porque vienen los tiempos políticos y se nos plantean algunas cosas. No quiero ponerle aquí nombres y apellidos, pero nos dicen, qué bonito está Carmen, qué bonito hicieron las calles, qué bonito hicieron... Pero por otra parte, a ver, no podemos, nosotros que estamos viendo las noticias diario, el tema
de la violencia, que estamos escuchando a los empresarios que no les pagan, que estamos, y digo, a ver, vamos a detenernos. Creo que hay Exacto, cosas de exacto, fondo exacto. que no son una calle, que no son un Así es, arbolito, que no son un así es. jardincito. Y en las colonias hoy hay cinturones de pobreza y en las que siempre han estado muy presentes, colonias irregulares, etcétera, pero hoy lo que nos describen los amigos de Carmen son situaciones que están a punto de estallar, creo, en algo más grande. En tu esencia como Carmelita, ¿cómo definirías estos momentos de crisis en tu municipio? No solamente en la isla, sino pues en toda la geografía Del y Estado. de Carmen, ¿no? De sus comunidades, de sus regiones. Abancuy tiene problemas, o sea, todos. ¿Cómo definirías tú como Carmelita este momento preciso? Está en el abandono. O sea, Carmen está en el abandono en muchos aspectos. No hay un acompañamiento o una solución para la crisis que hoy está enfrentando la isla. No hay un acompañamiento para el sector empresarial y mucho menos hay un acompañamiento al ciudadano que dependía económicamente de esas empresas que generan empleo. No hay un proyecto para poder solucionar este tema y le corresponde al gobierno hacerlo. Como te lo decía hace un momento, Carmen le ha dado mucho las finanzas, no solamente del Estado, sino del país. ¿Por qué le están pagando con esta gran indiferencia? Al final, la gente, los únicos perjudicados aquí es el ciudadano. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no hay una organización por parte del gobierno federal, Morena, gobierno estatal, Morena, gobierno municipal, ahí en Carmen, Morena, mayoría en el Congreso de Morena? ¿Por qué no hay una voluntad política para poder solucionar la grave crisis que existe en Carmen y que no hay una generación de empleo? Como tú bien lo dijiste, vienen tiempos electorales. ¿Qué van a prometer Sí, ahora? ¿Qué van a sí. prometer ahora? Si en el 2024, ¿qué dijeron? Que iban a traer las oficinas de Pemex a Carmen. ¿No sabes cuánto? Pues hubiera ayudado a No, que se desde el activara la 18 fue una promesa presidencial, desde el 2020, 2018, 2021 la me de parece. llevar Ujú. las oficinas, digo, Y no pasó. Y lo único que recibimos, que de manera peyorativa le llamaran a la isla, sí, híjole, indignante. la pinche La islita. pinche islita, o sea, imagínate, o sea, ¿qué Sí, no, no, representamos para el es, gobierno? O sea, Tania, estoy llegando, se nos ha ido muy rápido el programa, la verdad hay que muchos se nos ha temas ido de qué rápido, hablar. tenemos Sí, sí, muchos sí. temas, pero sí quiero comentar contigo un par que me parecen importantes. Una es, digo, hoy que estamos platicando, ya entregó el gobierno, ahora sí formalmente, el informe de gobierno a la Cámara de Diputados, el quinto informe de gobierno a la Cámara de Diputados, pero viene algo muy importante en el Congreso, que es las comparecencias de los secretarios de Estado y Movimiento Ciudadano. Ustedes son la segunda fuerza política en el Congreso establecida, entonces van a tener oportunidad de cuestionar y de hacer varios planteamientos. Espero varios de Yo ustedes, diría la primera fuerza de oposición. la primera fuerza de oposición, la mayoría es de Morena, evidentemente, aunque están fracturados y fragmentados, ya sabemos ese rollo que traen ellos, pero van a La tener ya en politiquería. unos días intensamente ahí a los secretarios la oportunidad de cuestionarles, la oportunidad de preguntarles cosas que hoy los campechanos, a 5 años de un gobierno, son de interés y es necesario que se ahonde en ello. ¿Cuál va a ser tu prioridad en estas comparecencias, Tania Domínguez? Ahora sí como diputada de Movimiento Ciudadano y como representante de Carmen y como representante de muchos ciudadanos que, bueno, pues también quieren rendición de cuentas de la autoridad. ¿Cuál va a ser Claro. tu prioridad en estas comparecencias? Definitivamente, por mi información y además de que soy la secretaria de la Comisión de Salud en el Congreso, pues uno de los temas es cuestionar qué se ha hecho, qué ha hecho la Secretaría de Salud para el bien de los campechanos. Cuestionar hacia dónde va dirigido pues el presupuesto, cómo lo han ejecutado, qué han hecho por estas casas de salud, Ujú. porque han disminuido. ¿Cómo puedes disminuir
esa unidad cercana a las comunidades. ¿Cómo le van a hacer las personas para atenderse si ya dejan de existir? Y si no levantas la voz, si no cuestionas, si no preguntas y si no exiges que hagan pues lo que le corresponde, pues van a seguir así, o sea, debilitando cada área que le corresponde pues al Estado, ¿no? Entonces, definitivamente va a ser temas de salud, hay temas también de carreteras. Cada vez que vengo para Campeche, hay una carretera ahí cercana a Sabancuy, que ya está a la mitad y que no es posible que por lo menos haya pues un anuncio de que, oye, peligro. Es la que se erosionó ya por completo, Sí, ahí, sí, ¿no? sí. La que Que se fue la otro de los temas. comió, digamos, el mar, no sé, la marea, sí. Sí, el mar va a ¿No se ha seguir su terminado naturaleza. de reparar esa entonces? No, Había no, anunciado no, ya algo de la bueno, que SCT, coloques ¿no? conos naranjas y una maquinaria que no se mueve no significa que estén haciendo el trabajo, porque nada más todos los días veo eso. Y te lo digo que lo veo porque tengo amigos ahí en Sabancuy que pues a diario transitan y ahí están. No vemos un avance, más que se está erosionando hasta llegar hasta el otro sentido de Carmen a Campeche, Sí, muy peligrosísimo. porque la de Campeche, el sentido de Campeche hacia Carmen, ya, o sea, tienes que invadir en la otra dirección. Entonces, los temas que a lo largo de este periodo legislativo estuve hablando y bueno, desde el inicio los impagos de Pemex también son temas que vamos a ir abordando. Y Vas a nos vemos preguntarlos y ahí, haces ese compromiso claro, por supuesto, de que esos temas los vas a sí. poner sobre la mesa, vas a preguntar y vas a ser insistente en eso. Hay comunidades como Mamantel, como Sabancuy, Isla Guada. Ahí hay un tema también. Me gustaría platicarte de muchos temas que, Hacemos el compromiso, si claro que quieres, sí, en unas semanas que haya pasado ya este tema de las comparecencias y todo eso, tengamos oportunidad de volver a platicar por contigo. Yo supuesto. estoy seguro que vas a regresar aquí a platicarnos Gracias. de todo esto y además, pues ya rumbo al 2027, Sí. que esa es la otra. Ah, ¿Quieres comentar algo más del cerrar el tema de comparecencias? no, o sea, que realmente vamos a hacer, nosotros como diputados de Movimiento Ciudadano, definitivamente vamos a hacer nuestro trabajo, pues para exigirle a las secretarías que nos hagan su rendición de cuentas lo más transparente posible y lo que no nos parezca, pues nos tenemos que cuestionar y que hagan algún compromiso de qué solución les van a dar. Pero digo, si no lo pudieron hacer en 5 años, dudo que a un año de terminar esta administración logren hacer algo. Y la otra parte de la pregunta que quiero hacerte antes que se nos agoten ya esos minutos, rumbo al 2027, ¿cómo ves el futuro para Movimiento Ciudadano, el proyecto de Movimiento Ciudadano rumbo al 2027? Y Tania Domínguez Fernández, ¿dónde se ven en 2027? ¿Te ves en algún cargo en 2027? ¿Aspiras? Bueno, todo político que está aspira o suspira, dicen por ahí, pero ¿cómo ves el 2027 a Movimiento Ciudadano, el panorama, la proyección que tienes tú y en lo personal, dónde te ves, en qué cargo te ves el próximo año? Pues mira, yo confío en Movimiento Ciudadano, confío en las personas que nos ayudan a organizar, como Eliseo, Pedro, Paul, el senador Daniel Barreda. Yo confío en sus liderazgos. Al final fueron de las personas que iniciaron este gran proyecto, Vivi también. Entonces, yo creo que con hechos. La gente confunde, o bueno, no puedo decir de manera general, sino ciertos grupos es normal que en política se hagan grupos, confunde el que tú estés trabajando pues dentro de tus funciones como diputada, el que estés haciendo campaña. No, que no se confundan. Nosotros estamos trabajando en el cargo que tenemos. Recorriendo las colonias, haciendo algunos programas
ya sea mucho o poco, porque no somos gobierno, pero con nuestro propio salario hacemos programas donde se ven beneficiadas las colonias. Seguimos trabajando. Evidentemente, pues yo quiero que el proyecto de Movimiento Ciudadano salga avante. Muchos de nosotros nos hemos esforzado, la gente lo percibe y creo que tenemos esa voluntad, una de trabajar en equipo y cada quien tiene su espacio, tiene sus habilidades, su formación. Aquí no estamos con canibalismos, tenemos esa madurez política de trabajar en donde se nos dé la oportunidad. Y si para mí hay una oportunidad, lo voy a tomar como al inicio cuando empecé en política. Es un reto más y lo voy a hacer con mucho profesionalismo. En específico, te pregunto porque ya te vi acompañando a César Marín Reyes, Sí. a que Eliseo lo mencionó como el próximo candidato, ¿no? Bueno, todavía no candidato, pero lo mencionó como digamos, la próxima figura ahí para Carmen. contender en Carmen por el municipio, y te he visto en recorridos con él. En específico, ¿ese va a ser tu proyecto ahora, el acompañar este proyecto municipal de MC ahí en Carmen? Pues mira, como diputados locales tenemos la responsabilidad de abarcar todo el estado. A mí me gustaría recorrer, y lo he hecho con el primer proyecto que ya no lo pudimos concretar, esa plática de cómo RCP, inicié. sí. Ajá. Yo tuve la oportunidad en ese entonces de recorrer todo el estado y hacer equipos en todo el estado. O sea, imagínate de salir de una cuestión científica, académica, y tener la oportunidad de recorrer todo el estado y hacer pues equipos, estructura en cada municipio. Indudablemente yo me llevé una gran experiencia, amigos, yo disfruto cada momento porque nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Entonces siempre me enfoco en el presente, en dar lo mejor de mí, y posteriormente, aparte de estar pues trabajando de manera puntual en Carmen, pues recorrer Ceiba Playa, recorrer Escárcega, Champotón, Carmen, Candelaria, Palizada. Entonces, que son los 6 municipios que le corresponden al Distrito Federal 2. Por ahí he tenido oportunidad de hacer gestiones a nivel federal y me gusta mucho poder ayudar pues a los sectores. Ahí hay un tema importante en Isla Aguada, que espero se concrete esta gestión, que no es fácil hacer estos procesos, pero hay que cabildear, hay que tocar puertas. No le podemos decir al ciudadano, a mí no me corresponde, eso es un tema federal. No, tienes que encontrar el camino. A lo mejor te vemos en la boleta federal. A lo mejor te vemos lo que la gente me diga, lo que me apoye, y también pues hay que tomar en cuenta pues la confianza que el partido me dé también hacia mi persona y mi trabajo. Bueno, muchas gracias, Tania. De verdad, gracias, te agradezco a ti, mucho Roberto, haber tenido esta plática. Queda la invitación abierta para que volvamos a platicar de más temas, seguramente, sobre todo temas de Carmen y lo que platicamos al principio, que hace mucha falta inversión en investigación, en tecnología, formar a más gente como tú, temas. En este caso, que nos aporte una visión global de tantas cosas. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias a ti, Roberto. Y siempre descubrir, tener contacto con gente que está fresca en la política, siempre es bueno, incluso para nosotros que pues nos dedicamos a las entrevistas y al análisis del escenario político. Créeme que nos sirve muchísimo también. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a quienes nos vieron en este capítulo de Ciudadano Oropesa Podcast. Como cada semana, únase a nuestras redes sociales, suscríbase, comparte ese contenido, déjenos su like y, por supuesto, la próxima semana estaremos con otro episodio. Hasta entonces, nos estamos viendo.